Las tumbas de los grandes faraones, El Dorado, Troya, el Arca de la Alianza. Siempre hemos buscado en nuestro pasado los sueños y misterios que nuestro presente cotidiano no nos ofrece. Algunos los hemos encontrado, otros hemos descubierto que eran simple fantasía, y unos pocos siguen latiendo con tanta fuerza en nuestro interior que los perseguimos a pesar de los fracasos que obtuvieron quienes los buscaron antes que nosotros. Hoy vamos a iniciar la búsqueda del más esquivo de todos los mitos, la Atlántida. Para buscar la Atlántida, primero hay que saber lo que es. Echemos un vistazo a la información que tenemos hoy en día sobre ella. The fascinating subject of Atlantis is also a fabulous adventure into the unknown. Vaya lío. Creo que lo mejor será que repasemos el mito original. Un buen día, Zeus, el jefe de los dioses del Olimpo, reunió a estos para repartir sus tierras. Poseidón, dios del mar, recibió el vasto océano y un buen puñado de islas que, por cierto, lo fascinaron. Tiempo después, paseando por sus dominios, conoció a Clito, una bella mortal con la que enseguida se casó y a la que encerró en 3 círculos concéntricos de agua por si las moscas. Fruto del amor entre Clito y Poseidón, nacieron 10 hijos. Sí, 10. De las tierras de su padre, Atlas, el primogénito, eligió la mejor isla, que recibió el nombre de Atlántida, y así el océano que la rodeaba, Atlántico. A su gemelo, Gadiro, le fue concedida una zona peninsular que pasó a llamarse Gadírica y que supuestamente acabaría siendo Gades o Cádiz. Y el resto se desperdigaron por el mundo, pero eso ya no nos atañe. Desde luego, el mito Atlante va mucho más allá de nuestra simpática historieta. Pero para meternos a fondo en el tema, preguntamos a la persona que sabe de estas cosas. ¿Qué es la Atlántida? Una gran isla que viene a ser como Libia, es decir, África y Asia juntas, a poca distancia del estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico, digamos, delimitando con las costas de África y las costas de la península ibérica un mar navegable interior similar al Mediterráneo. Sin duda, parece una posición geográfica privilegiada. ¿De dónde viene su riqueza? No solamente es rica en metales, es rica en elefantes, es rica de agricultura, es rica en árboles frutales, es rica en todo. Una gran isla que tiene de todo. Parece fácil de encontrar. ¿Cuál es el problema? El problema es que el excesivo orgullo atlante molestó a los dioses y estos les mandaron un correctivo en forma de tsunami de los que hacen historia. O, en este caso, la deshacen. Muchos pueblos se han disputado el título de descendientes de los atlantes. Amparándose en la no existencia de la isla, se han usado toda clase de argumentos para buscarla en los lugares más variopintos. En la isla de Faros, la cordillera de Atlas, Nueva Zelanda, Islas Canarias, Escandinavia, la Antártida. Y después de tanto tiempo, a alguien se le ha ocurrido buscarla exactamente donde Platón decía que estaba. En 2001, el cubano Díaz Montesano formula su teoría y ubica la Atlántida en las costas andaluzas. 4 años más tarde, los alemanes Kuhn y Wigbold la refutan amparándose en una serie de imágenes por satélite y en un supuesto error de traducción que situaría la Atlántida en una costa y no en una isla. Rápidamente, Antiquity, la publicación más prestigiosa sobre arqueología, se hace eco de esta noticia creando un gran revuelo en la comunidad científico-histórica y poniendo en el ojo del huracán a una pequeña localidad onubense, Hinojos. Allá por el año 2004, cuando aparece la noticia en los distintos medios de comunicación, pues la verdad es que el pueblo se quedó un tanto sorprendido. Nunca jamás se podía imaginar nadie que las marismas de Hinojos albergara en su seno esta civilización tan prodigiosa. Aunque no se pueda demostrar todavía de una manera tangible de que eso es cierto, pero todos los indicios, todas las pruebas apuntan a que realmente existió. El revuelo causado
puso en alerta a las instituciones oficiales como el CSIC y a las publicaciones especializadas como National Geographic. Para entender este proceso, había que preguntar a quienes formaron parte de él. Lo que nos hizo plantearnos la investigación fue un poco lo descabellado de la idea, ¿no?, de la revista Antiquity, y sobre todo porque las técnicas de investigación de hoy día han mejorado bastante con respecto a hace unas décadas. Aún así, evidentemente, cuando supuestamente una revista de prestigio se lanza una teoría de esas características, uno cuando menos lo que tiene que hacer es comprobarla en el campo. La publicación Antiquity está rodeada de una gran polémica. Hay hasta 3 versiones de la publicación en Antiquity. La primera, que hace el equipo alemán, es contestada por el investigador cubano que envía documentación a Antiquity, que se da cuenta que ahí puede haber algún problema, la rectifican y posteriormente la vuelven a rectificar de nuevo. Por lo tanto, no es tan claro y tan contundente el hecho de la publicación. Se nos encargó a ver si éramos capaces de encontrar esas anomalías debajo de agua, donde parece ser que los buceadores de este equipo habían descrito muros, habían descrito escaleras, habían descrito pavimentos. Cuando buceamos y vimos lo que allí había sumergido, evidentemente la primera impresión que tuvimos era que, por sus dimensiones, como ya digo, y por su factura, bien podía estar hecho por la mano del hombre. Estudios más profundos nos demostraron que, en definitiva, no habían estado hechos por la mano del hombre, si bien esa estructura geológica que hallamos puede servir como materia prima para la construcción. Los primeros resultados no eran muy alentadores, así que, mientras esperábamos con impaciencia los definitivos, nos pusimos a investigar y empezamos por el principio, las imágenes de satélite. La teoría de Kühne y Winkle pues se sustenta en este par de círculos que ves aquí. Esto es las marismas del Parque Nacional de Doñana, en concreto este es el término municipal de Hinojo, este es el caño del Guadiamar y esta es la madre de la marisma. Entonces, en este pequeño promontorio de marisma que hay aquí, pues hay 2 pequeños circulitos y ellos dicen, bueno, que en estos 2 circulitos pues se encuentran dos estructuras que corresponderían a la mítica ciudad de la Atlántida. Las imágenes de satélite muestran, lo único que pueden mostrar, diferencias de coloración entre distintos tipos de terreno. No muestran círculos concéntricos, sería demasiado pedir a cualquier fotografía aérea que mostrase todas las estructuras supuestamente existentes, sino trozos de arco muy perfectos, muy paralelos, en esas coloraciones diferentes que podrían indicar, pues efectivamente, la existencia de unos muros o de unos fosos o de algo por el estilo. Hay que tener en cuenta que Doñana es un lugar muy especial, muy cambiante, donde aparecen unas formas muy caprichosas a lo largo de las diferentes estaciones que perfectamente pueden ser confundidas con cualquier estructura. Incluso hay que recordar que cuando fueron dadas a conocer, los propios responsables del parque dijeron que eran producto de los propios tractores y las faenas que hacían. Resulta que la interpretación de Kuhn y Winkle no era del todo fiable, así que nos planteamos algo que, al parecer, los editores de Antiquity no se habían preguntado antes. ¿Quiénes son estos 2 tipos? ¿Historiadores? ¿Arqueólogos? ¿Geólogos? No. Kuhn es doctorado en física cuántica y Winkle, profesor de FP. Ellos toman literalmente algunas partes del mito, por ejemplo, las proporciones de los templos o las medidas exactas de los templos. Traducen a medidas actuales esas medidas que están descritas y encuentran algunos patrones en Doñana que tienen esas medidas exactas. Ahora, de ahí a suponer que la Atlántida esté ahí, hay un gran paso. Al final, las imágenes por satélite de los alemanes nunca fueron una prueba concluyente. Así que investigamos si Antiquity y National Geographic tendrían otros indicios basados en la veracidad de los textos de Platón. Hoy en día, con las técnicas de prospección submarina, se sabe perfectamente el relieve submarino y no hay nada que corresponda a ningún tipo de continente que esté actualmente sumergido. Lo que Platón expresa en sus diálogos, tanto en el Timeo como en el Critias, son la descripción de una civilización mítica. Es decir, no hay que perder la perspectiva de que estamos hablando de un mito, siempre. Sin embargo, es muy significativo que una ciudad o una civilización como la que se quiere buscar, la Atlántida, no haya dejado huellas de ningún tipo. La búsqueda de la Atlántida tiene la misma justificación que la búsqueda de la antigua Atenas que describe Platón. La antigua Atenas que describe Platón sabemos con absoluta seguridad que no existió. Y las posibilidades de que hubiese existido la Atlántida son simplemente nulas.
Nosotros nos temíamos que ellos intentaban aprovecharse de la parte mediática del proyecto, ¿no? Como así ha sido, ¿no? Ellos han sacado una noticia en base a unos resultados que nada tienen que ver con la realidad. Les recuerdo que antes del documental que acaba de rodar National Geographic ya existe otro de Discovery Channel con la misma aparente verosimilitud que el de National Geographic, que sitúa la Atlántida en los Andes, en Perú. En fin, un chasco absoluto. Pero no había lugar para el desánimo. Aún nos quedaban 3 ases en la manga. Número 1. Los resultados finales de las investigaciones. ¿No? Hemos encontrado, pues sí, restos antrópicos correspondientes a la Edad Media y algún pequeño vestigio prerromano, ¿no? Pero vamos, como digo, nada que ver con la supuesta ciudad de la Atlántida, ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros encontramos unas anomalías, al principio parecían, o por lo menos lo que parecía en el registro de sonar de barrido lateral, que fue lo que hicimos, parecían estructuras no muy naturales, pero después cuando montamos los mosaicos vimos, o por lo menos yo que soy geólogo, me di cuenta de que respondían a un patrón geológico, eran claramente unos estratos plegados. Yo, a día de hoy no encuentro no ya una prueba, sino ni siquiera un indicio de la existencia de la Atlántida en ningún sitio. Entonces, no hay indicio ni prueba alguna, y buscarla es una pérdida de tiempo. Pero, número 2, ¿no es eso lo mismo que le dijeron a Schliemann de Troya? Henry Schliemann, este millonario prusiano aficionado a la arqueología, estuvo obsesionado desde su infancia con seguir el rastro de la Ilíada. En 1870, sin el apoyo de la comunidad científica y contra todo pronóstico, descubre las ruinas de Troya. Schliemann buscaba una ciudad basándose en una realidad existente, con una documentación más o menos importante que se tenía de ese sitio. No son equiparables la búsqueda de Troya con la búsqueda de la Atlántida. No hay ni una sola evidencia, repito, de la existencia de la Atlántida fuera del relato de Platón. Vale, no es lo mismo. Sin embargo, número 3. Los grandes mitos tienen una base real. Y esa parte real coincide en algunos detalles con cosas que ocurrieron y que ocurrieron aquí, y que está comprobado científicamente que ocurrieron aquí. Hoy se debate entre que es una pura invención, un texto poético. Platón mismo decía que había que inventar, lo dice en muchos de sus textos, hasta los que dicen que hay una base histórica. Es posible que basándose en alguna civilización coetánea o incluso anterior y en una catástrofe de tipo natural, que mucha ha habido, desde tsunami, terremotos simplemente, maremotos sin tsunami, diluvios, etcétera, pues él encaje una ficción sobre una cierta realidad. Es posible. Que lo que esté bajo las marismas de Doñana sea la Atlántida, yo no lo creo. Yo creo que la Atlántida no es. Yo estaría más cercano a hablar a una civilización vinculada más a Tartesos. ¿Tartesos? Eso nos suena. Según los griegos, Tartesos era la primera gran civilización de Occidente. Minas rebosantes de metales preciosos, tierras fértiles. Se parece mucho al relato de la Atlántida. Y acaban de decirnos que aquí pasó algo parecido. Pero, ¿tsunamis en Huelva? El registro del tsunami más antiguo que tenemos es de hace 9.000 años. Después se han producido uno cada más o menos 1.000 años. Uno de los más potentes que ha entrado en la ría de Huelva al menos fue en el 2500 a.C. Posteriormente ha habido varios tsunamis más. Hay uno muy significativo que ocurrió en el año 570 a.C., que pudiera haber coincidido con la etapa final de Tartesos. Así que teníamos a Tartesos, con sus grandes riquezas, y un tsunami que coincide con el fin de su civilización. Aquí había un patrón claro, así que decidimos seguir tirando del hilo. ¿Conocía Platón la historia de Tartesos? ¿Se inspiró en ella? Hay algunas similitudes reales entre los tartesios y los atlantes, y es que en gran medida a los tartesios se le atribuyen también algunos elementos legendarios propios de las culturas que están situadas más allá del horizonte griego por la parte occidental, ¿no? A Tartesos se le atribuye una abundancia sin par en metales, en animales, en fertilidad de la tierra, etc. En algunos textos. Otros textos sobre Tartesos son más realistas, más cercanos a la realidad. ¿Por qué? Porque los griegos nunca tuvieron contacto con una Atlántida que nunca existió, pero sí tuvieron contacto con un reino tartésico que existió realmente. Exageran lo que fue Tartesos, pero tienen una base tartésica.
Sí que es verdad que el mito platónico pudiera haber estado fundamentado en el mito Tartesos o incluso en alguna civilización pretartésica. Esto iba tomando forma, pero no podíamos plantear una teoría solo con un par de indicios. Para definir nuestro planteamiento necesitábamos más peso, así que fuimos a por dos de los puntos más arriesgados. El primero de ellos, el legendario metal de los atlantes, el oricalco. Un metal de esas características no sabemos si existió realmente en una época antigua. Es normal que haya estos materiales un tanto mitológicos. Sabemos, sin embargo, que a partir del siglo III a.C. hay un metal al que se le da el nombre de oricalco, que se utiliza, de hecho, con el nombre de oricalco, que se utiliza para hacer monedas y que se caracteriza por ser muy brillante, muy vistoso. Bien, teníamos oricalco o algo así, pero ¿se extraía en lugares cercanos a Huelva? Podrían ser algo similar a las minas de Río Tinto o a las minas en general de la Sierra Morena, de donde, por cierto, se extraía buena parte del oricalco romano. El segundo punto era, ¿hasta dónde llegó el área de influencia tartésica? Si fue tan importante que Platón supo de ella, hubo de tener una red comercial que se extendiese, por lo menos, hasta Grecia. Todos los productos que dicen que Tarsis comerciaba con Oriente, todos los productos que se comerciaba con los fenicios, han aparecido en las excavaciones en la ciudad de Huelva. No quiere decir que la ciudad de Huelva fuera Tarteso, pero sí que estaba metido en un núcleo de influencia en el cual el comercio con Oriente era algo habitual. Antonio Morales dice Tarsis y no Tartesos, y es que al parecer la mayor parte de la comunidad histórica y arqueológica acepta que la Tarsis bíblica que abasteció de metales preciosos al legendario rey Salomón no es otra que nuestra Tartesos. Entonces no cabe duda de que este era un sitio importante. El núcleo urbano más grande que ha podido demostrarse que existía en esa época, en el suroeste español, está localizado en donde actualmente está ubicada la ciudad de Huelva. ¡Qué irónico! Tras meses de investigación, descubrimos que los medios especializados y de tan alto prestigio solo buscaban aquí un entorno exótico en el que situar un producto que ya tenían preparado de antemano para venderlo al gran público, ignorando que de hecho estaban sobre los restos de una cultura milenaria tan próspera que realmente pudo inspirar el mito de Platón. Pero aquí, en nuestra tierra, existen investigadores cuyos trabajos no son publicitados o son abortados prematuramente por falta de interés y medios. Lo que yo creo que hay en todo esto es un fallo de comunicación. Si usted supiera la cantidad de investigaciones que hay en marcha y que no hay garantía de éxito, probablemente se asombraría. La diferencia está en que esas investigaciones no se dan a conocer ni se anuncian hasta que no tengan una cierta base sobre la que asentarla. Yo creo que el principal problema para el desarrollo de la arqueología subacuática en Huelva son tanto las propias instituciones, en el caso de que la Universidad de Huelva no quiera, digamos, desarrollar ese campo, y, digamos, un poco la política de gestión administrativa. La investigación no necesita justificación, se justifica por sí misma. Yo creo que cualquier idea que surja en la cabeza de un científico debe ser investigada. Vamos a seguir con nuestras investigaciones. O sea, una vez que ya la teoría de Kühne se desecha, ¿no? Sin embargo, las evidencias que hemos descubierto son tan interesantes que vamos a seguir investigando en relación a los cambios paleogeográficos del medio y a cómo ese medio ha sido ocupado por el hombre pues, a lo largo de estos últimos miles de años. O sea, en ese sentido sí han salido datos muy interesantes y en eso es lo que estamos ahora. Lo que no hay duda es que no hay que dejar de investigar y que la curiosidad, que los mitos y que los documentales contribuyen a que la gente se interese por este tipo de investigación. Ahora sabemos que Tartesos es una realidad y haremos lo posible por sacarla a la luz. Pero, ¿significa eso que hemos renunciado a la Atlántida? Ni mucho menos. Quizá la Atlántida nunca haya existido, pero hay algo en ella que es más importante que descubrir sus restos. La pasión por saber más. La chispa que alimenta la llama del conocimiento humano y que nos hace buscar para aprender. Mientras el ser humano camine por su pequeño planeta, existirán misterios, aventuras e ideales. Mientras el ser humano exista, de alguna forma existirá la Atlántida.